Hola, mi nombre es Magali Martínez, soy especialista en violencia familiar. Actualmente pertenezco al equipo especializado en violencia familiar de la Secretaría de Salud. Estoy en la jurisdicción 2, en el Centro de Salud Terminal. El día de hoy les quiero platicar un poquito sobre la violencia en la adolescencia. Sé que ustedes son el primer contacto cuando llega un usuario o una usuaria. En esta ocasión, pues bueno, de una edad aproximada desde los 11 a los 18, 19, es en la que consideramos desde la psicología pubertad y adolescencia. Y pues ese es en las etapas en las que nos vamos a estar refiriendo. Es una charla en la que les quiero compartir lo que es la experiencia en el trabajo y pues irlos, no sé si puedo decir instruyendo, sé que ustedes son profesionistas y ya saben sobre el tema, pero me gustaría compartirles un poquito. Vamos a empezar. Les prometo que solo esta está llena de letras, esta diapositiva, en donde tenemos que hablar de lo que es la violencia. Desde una definición de la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas del desarrollo o la muerte. Vamos a encontrar muchos tipos de violencia, vamos a encontrar muchas definiciones de violencia. Desde mi trabajo personal, creo que la violencia tiene mucho que ver con la desigualdad de poder, con el poder ejercer hacia otras personas con intencionalidad y el buscar muchas de las veces obtener algo, ya sea el control, ya sea la obediencia, no sé. En general, creo que la violencia tiene que ver con la desigualdad de poder y la cuestión jerárquica, principalmente. Los tipos de violencia. Yo creo que está muy dicho por todos lados, que es violencia, que vivimos en un medio donde todo es violencia, donde respiramos violencia, y es cierto. Normalmente nosotros estamos naturalizados en la violencia, ya ni la vemos, a veces la percibimos. Cuando hablamos de violencia psicológica, estamos hablando de gestos. Cuando hacemos así, cuando alguien nos está hablando, cuando hacemos ademanes, cuando insultamos, ofendemos, gritamos, le dejamos de hablar a alguien, ignoramos, restringimos la convivencia, todo lo que tiene que ver con que la persona que lo está recibiendo por acción o por omisión sienta un malestar psicológico o psiquiátrico, vendría a ser la definición de violencia psicológica. El terminar con un malestar emocional es algo que a lo mejor yo que lo estoy ejerciendo no me doy cuenta que la otra persona lo está viviendo de esa manera. Muchísimas veces ejercemos violencia aparentemente sin darnos cuenta, pero de alguna manera sabemos que hay un fin ahí que hace que yo esté insultando, esté humillando, esté agrediendo a otra persona. Cuando la falta de respeto se presenta, podemos hablar de violencia psicológica. Muchas veces me preguntan, ¿y cómo me doy cuenta? Sobre todo cuando atiendo hombres. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy ejerciendo violencia? Pues así. Cuando pones sobre la mesa el respeto y te das cuenta que no estás respetando. Al final de cuentas, cuando somos niños o niñas, lo primero que nos enseñan o una de los primeros aprendizajes es a ser responsable. La culpa la puede tener cualquiera, pero la responsabilidad solamente yo
sobre lo que hago o lo que dejo de hacer, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, sobre mis acciones, ¿sí? Eso nos enseñan desde niños. Entonces, cuando alguien tiene una duda de si es violencia psicológica o algún tipo de violencia, creo que la respuesta, y casi siempre doy esa respuesta, es voltea a ver la responsabilidad, voltea a ver el respeto. Si tú estás faltando al respeto o te lo están faltando, ok, ahí ya estaríamos hablando de algún tipo de violencia. La violencia psicológica, reitero, gritos, insultos, ofensas, amenazas, humillaciones, que nos permitan tener el control de otras personas, ¿sí? A veces basta una sola mueca para hacer sentir mal a la otra persona. Muchísimas de las veces, si no es que el 99% de las veces sabemos, por eso la definición es intención, sabemos que le estamos haciendo algo a otra persona. Violencia física, todo aquello que produce dolor en el cuerpo, patear, pegar con la mano cerrada, abierta, morder, jalar, pellizco, patada con un objeto, perdón, pegar con un objeto, empujar, jalar el cabello, todo eso produce dolor en el cuerpo y eso es violencia física. Generalmente la violencia psicológica acompaña al resto de las violencias. Entonces, a veces el jaloneo parece imperceptible porque el jaloneo va acompañado de palabras, va acompañado de gritos. A veces el darle un zape a alguien no es algo tan marcado o tan mal visto, sobre todo en los adolescentes, porque a los adolescentes se les dificulta mucho expresar emociones y generalmente a los adolescentes hombres se les permite más expresar sus emociones por medio de la agresión. Entonces, para ellos es muy normal empujar, jalar, pegar y ellos lo manejan en la mayoría de las veces como algo normal para demostrar afecto, porque te quiero, te jaloneo, te empujo, te doy un zape como demostración de afecto positivo, pero todos sabemos que al final del día pues es negativo. La violencia sexual, aquí podemos hablar de hostigamiento, que solo son palabras, que no solo son palabras, perdón, que son expresiones del lenguaje no verbal, en donde se le acerca a la otra persona o se le acerca a la otra persona en el ámbito sexual. O sea, vamos, el hostigamiento sexual tiene que ver con no solo llegar y decir directamente que quiero en función de tu cuerpo, pero si llego e insinúo que lo quiero. Puede ser hostigamiento verbal, en donde sí puede ser muy explícito la petición del quiero algo contigo sexualmente, o puede ser algo que no está hablado textualmente, pero tiene una connotación ayudado por lo psicológico, que son los ademanes, que son el lenguaje corporal, el lenguaje del rostro, que es el acercarse demasiado, que es el tocar a la persona, ¿sí? A lo mejor no es un golpe, a lo mejor solamente es hacer esto en el hombro. Generalmente los adolescentes, las adolescentes sufren mucho de este tipo de violencia, que es el acoso, por adultos o por adultas, porque no vamos a hablar de una cuestión nada más de género. Las adolescentes no solo lo viven entre sus pares, sino, como hablábamos al principio, la desigualdad de la jerarquía. El maestro, el papá, el hermano mayor, el primo mayor o quien esté en una jerarquía mayor generalmente es quien más abusa en esta
bueno, en esta área de la violencia sexual. El acoso tiene que ver con esa incapacidad también del acosado de no poder poner un alto. La violencia sexual tiene mucho que ver con no poder y no saber defenderse. No saben qué hacer cuando se trata de temas de sexualidad. Un acoso entre pares es muy común en la secundaria o en sexto de primaria, jugar a tocarse, juego, que ese es otro rubro de la violencia, sobre todo en jóvenes o en muy jóvenes. Juegan a tocarse, juegan a darse nalgadas, juegan a ver quién aguanta más resistencia en cuestión de usar el cuerpo. Se les acercan a las chicas, por ejemplo, por atrás o en algún área, en algún momento, y es la resistencia a ver quién aguanta más. Se acercan entre ellos para ver quién se quita primero o quién aguanta y no se quita, en donde a veces ni siquiera se llega a tener realmente un contacto. Se hacen tocamientos en donde van pasando y simplemente tocan y eso genera, bueno, más adelante vamos a ver lo que genera a nivel psicológico, pero eso genera mucha inestabilidad en la persona que lo recibe, aun y cuando se trata de un juego. En la violencia sexual tenemos el juego sexual, que es donde probablemente no es vivido como algo agresivo, como algo negativo, como algo malo, pero llega un momento a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, de los años, en donde ya se le da una connotación negativa. Y ahí es donde se puede hablar de un trauma o de una situación, tal vez un daño psicológico o incluso psiquiátrico. El juego sexual es vivido como algo, como juego, y es interpretado en la mayoría de las veces, como insisto, al tiempo en donde ya entra en un daño psicológico, en un malestar psicológico. El abuso sexual tiene que ver con todo lo que no sea penetración, tocamientos, fotografías, videos, lo que decíamos ahorita en cuestión de hostigamiento. Tiene que ver, el abuso sexual tiene que ver con eso, con un abuso de la confianza. ¿Quién abusa de los niños y de los adolescentes? Es indistinto. Abusan hombres, abusan mujeres, abusan, bueno, estadísticamente abusan más los hombres que las mujeres. Abusan generalmente en un ámbito de confianza. Quien está más cercano al adolescente o al niño o a la niña es quien más contacto puede llegar a tener fácil. El adolescente de por sí ya tiene como característica alejarse de los padres o alejarse de la zona de mayor protección porque tienen que encontrar su identidad y todo lo que ustedes ya saben. Entonces está más desprotegido en esa etapa, se cree adulto muchísimas de las veces, cree que no necesita las recomendaciones de los padres. En la inmensa mayoría en este momento se estrecha más con otros de su edad y pues se desprotegen, ¿no? Y es cuando más blanco de abusos son. Cabe mencionar que cuando un niño o una niña ha sido abusado en infancia, seguramente va a ser repetido ese abuso a lo largo de su vida. Durante la adolescencia es casi de ley que lo van a volver a pasar y a lo largo de su vida durante varias ocasiones. Entonces, seguramente quien ha vivido un abuso en adolescencia lo vivió en infancia también. Las edades en las que más se abusan en hombres tiene que ver con pubertad y adolescentes. Quien abusa
otros adolescentes y adultos. Hay teorías que lo hablan, no hay una en específico que lo explique al 100, pero pues estadísticamente por ahí se dice que eso es el punto. Y en las mujeres generalmente se abusa más en edades tempranas, de los 5 a los 10, 11 años, es cuando más se habla del abuso en niñas, en mujeres. Sí se abusa en adolescentes, claro, pero en las niñas, cuando hablamos de una cuestión de pedofilia, estamos hablando de la niña no tiene completamente desarrollado su cuerpo y eso les llama la atención a muchos de los pedófilos. Cuando la niña, perdón, cuando es un adolescente, pues bueno, ya estamos hablando de que tiene una formación de cuerpo en donde sus senos son visibles, en donde sus facciones, en donde el cuerpo en general pudiera estar llamando la atención. Y pues bueno, no puedo llamarle al 100 pedofilia, pero sí hay hombres que les gusta por la cuestión de la sensación, reportan que es por la cuestión de esa capacidad de sentir el placer y de ejercer el poder ante la menor. ¿Sí? Entonces, no solamente es lo corporal, también tiene mucho que ver con la manipulación, con el control, con el miedo y todo lo referente a eso. En cuestión de violencia sexual también tenemos pues el lado de la violación, en donde no podemos, si estamos hablando de adolescentes, hablar netamente de un permiso. O sea, desde el momento en el que son adolescentes, aunque ellas quisieran, aunque ellos quisieran, pues estamos hablando que si hay una desigualdad de edades, estamos hablando de coerción o de hostigamiento o de seducción, no tienen esa capacidad, mucho menos legal, para tomar ese tipo de decisiones. ¿Sí? Entonces, muchos de los argumentos que usan, por ejemplo, los adultos mayores, es que ella quería, porque ella se me insinuaba, ¿sí? Sin importar la edad. Ahí estamos hablando de tú como adulto tienes que tomar la decisión, no porque se me insinúa yo voy a ceder o yo voy a ir derechito a hacerlo, ¿no? Porque si tiene 11, 12, 13 años y tú tienes 20, pues tú sí sabes de lo que se trata, ¿sí? Si tiene 15 años, el común de la gente dice, es que ya sabía, ¿sí? Pero no tiene desarrollado todas sus capacidades. Entonces, y si hablamos de las hormonas que están presentes, pues bueno, pero al final de cuentas, quien tiene la última palabra es el adulto, que para decir no, para saber que lo que está haciendo es incorrecto. ¿Sí? A nosotros, cuando nos llegan estos casos, nos corresponde canalizar al área indicada. O sea, no nos corresponde del todo resolverlo. Bueno, a nosotros los psicólogos, de alguna manera, pues bueno, sí, nos corresponde esa parte. A ustedes en el núcleo les corresponde su área. Todos al final de cuentas estamos en el área de la salud y lo que nos importa es el bienestar, tanto físico como mental de los usuarios, usuarias. Pero aquí tenemos, cuando hablamos de violencia sexual, tenemos que tener, ahora sí que el compromiso de ayudar a las personas, en este caso adolescentes, a encontrar un bienestar. No siempre nos corresponde a nosotros brindarles ese bienestar, pero sí nos podemos comprometer en ayudar a canalizar para que logren ese bienestar. A nosotros salud nos corresponde eso, la salud. Cuando hablamos de un caso de violación en un menor o en una menor, generalmente lo primero que pensamos es un problema para nosotros, porque hay que llenar 1000 de papelería, etcétera, etcétera. La cuestión legal no se diga. Pero creo que todos tenemos una función
al final del día, a nosotros como adultos nos corresponde brindarle la canalización con las personas profesionales en el área, ¿sí? En este caso, yo les pediría que lo hagan o se acerquen ustedes con los servicios especializados para poder saber o tratar a estos menores. Si estamos hablando de un aspecto legal, bueno, entonces pues hay que hacer la canalización con una fiscalía. Si estamos hablando de la asistencia a la familia, pues estamos hablando de DIF. Generalmente lo que se hace es, llega el caso y hablo con un encargado pues nosotros de jurisdicción o de red o de la microred o del centro de salud, en donde vamos a pedirle a quien está en el siguiente nivel, en este caso, o en coordinación en algún programa, que nos dé la pauta, qué es lo que vamos a hacer. Ya tengo el caso aquí y qué es lo que sigue, a quién se lo voy a canalizar, a quién se lo voy a dirigir. Muchas de las veces tenemos esa duda, ¿qué hago? Llegó, está el adolescente toda golpeada, toda moretoneada. Tengo aquí un montón de formatos que llenar, ya los llené y ahora. Bueno, ahora sigue canalizarlo a un servicio especializado, ¿sí? Si es de psicología, bueno, aquí estamos. Insisto, si es una cuestión legal, pues entonces tenemos que buscar el hacer la referencia. Si es un menor de edad, yo siempre recomiendo hablar a DIF o a capullos para seguir las pautas. Yo, que por muy especialista que soy y por muy que tengo la experiencia en la atención de estos casos, siempre me apoyo en DIF. Siempre hablo a capullos y comento, tengo este caso, tengo estas características, está en esta situación, está en estas circunstancias, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no le voy a resolver lo legal. Yo me voy a hacer cargo, si es posible, me voy a hacer cargo de lo psicológico, porque a mí me corresponde lo psicológico exclusivamente. Y lo demás solamente es como una orientación o como una supervisión de que si se estén cumpliendo los derechos de los adolescentes en este caso, ¿sí? Pero lo legal no me corresponde, entonces busco cómo canalizar o cómo ayudar a que le llegue esa ayuda a esa persona. Si el paciente o la paciente que están trayendo viene con el agresor, es un lío bastante grande, sí, pero en todo momento, insisto, no estamos solos, tenemos que apoyarnos en alguien que esté cercano a nosotros, insisto, como alguien de microred, bueno, del centro de salud o de microred o de jurisdicción o incluso en oficinas centrales, ¿sí? Alguien va a saber qué hacer y nos va a poder orientar. Esta parte es bien importante porque siempre que nos dan capacitación nos dice que la norma y nos dice que de la ley nos obliga, pero al final del día, a la hora de que estamos con la paciente enfrente o con el paciente enfrente, pues sí nos mueve emociones y pudiéramos, no puedo generalizar, pudiéramos paralizarnos, bloquearnos, pudiéramos tener un poco de temor, sobre todo si quien está agrediendo tiene nexos policíacos o de organización delictiva o algo por el estilo. Entonces, de ninguna manera nos vamos a poner en riesgo nosotros. La intención es apoyar, ayudar y buscar el bienestar del usuario o la usuaria, pero no es a costa de nuestro riesgo. Sí, tenemos que salvaguardarnos y buscar de alguna manera sin desproteger a la otra persona. Por eso insisto en que tenemos que apoyarnos en la institución, porque al final de cuentas somos parte de una institución y la institución nos tiene que cobijar, nos debe cobijar para darle apoyo y asistencia a los usuarios y a las usuarias. Bueno,
Tipos de violencia económica o patrimonial. En el adolescente generalmente tiene que obedecer, tiene que hacer caso, sobre todo los padres. Y la economía es una de las maneras más fáciles de dominarlos o por el cual se les domina para cualquier tipo de maltrato, de abuso. Se usa el como yo te mantengo, tú tienes que hacer lo que yo digo. Como esta es mi casa, tú tienes que aguantar los malos tratos, los gritos, los insultos. Sí, tiene responsabilidades definitivamente como la limpieza de la casa o en la limpieza de la casa. Tiene responsabilidades en cuanto a su cuarto y en cuanto a sus cosas y las cosas de la casa, sí, pero siempre bajo una medida justa, ¿sí? Muchas de las veces se les destruyen sus cosas. Por ejemplo, ahora con el uso del celular, no se supervisa o se supervisa además en cuestión de robarles privacidad por medio de los aparatos. ¿Sí? Una cosa es supervisar y otra cosa es usar lo que se encuentra en estos aparatos para usarlo en su contra o para estarlos maltratando, que bueno, ahorita hablamos de la violencia digital. En la cuestión patrimonial, la ropa, se controla el tipo de ropa que se usa, se controla el tipo de accesorios, lugares a donde puede visitar o no. La violencia económica, insisto, tiene que ver con una desigualdad de poder en donde quien tiene el dinero pareciera que tiene el poder sobre la otra persona. Y esto los lleva a tener un sentimiento y pues un malestar emocional. En la negligencia tenemos que hablar principalmente de la higiene, la salud, el cuidado de la salud. Muchas de las veces no se les proporciona la atención médica, dental o psicológica porque no se cree en ello. Simple y sencillamente no les dan permiso de atenderse. Muchas de las veces no les dan dinero para que puedan asistir a una atención, no les creen, les niegan el uso de la anticoncepción, les niegan el aprendizaje y el manejo de los temas de sexualidad, por ejemplo. Los aíslan, las aíslan. Todos esos temas de violencia por negligencia generan en quien lo está recibiendo un malestar. Puede sentirse incompetente, puede sentirse incapaz de valerse por sí mismo. Vamos, lo usan para el control de la persona. Y en violencia digital, pues tenemos todo lo que puede ser usado en las redes sociales o con aparatos donde se proyecta la imagen o las vivencias de las personas. No solamente es la parte de nos grabamos en una cuestión sexosa y entonces después te amenazo con usarlo, sino tiene que ver, por ejemplo, con lo que les decía ahorita, no permitirles que tengan una privacidad. Claro, entiendo que hay que cuidar la privacidad, no significa que puede estar chateando con personas y estarle mandando fotografías o estarse exponiendo, pero bueno, hay que llegar a un punto medio en donde se pueda no hacer uso en contra de la persona lo que se pueda llegar a tener o encontrar en los medios digitales. En general, estos tipos de violencia pueden ser de una manera activa o pueden ser de una manera pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces la violencia pasiva tiene que ver con un te ignoro, tiene que ver con un no expreso nada o un solo me quedo viendo, ¿sí?
tiene que ver con un digo algo, pero no quise decir eso. Tiene que ver con un no grité, no insulté, no ofendí, pero sí hice sentir mal a la otra persona, ¿sí? Y la agresión, la violencia o agresión activa, violencia activa, tiene que ver con todos estos que acabamos de mencionar, que se pueden ver a simple vista, ¿sí? En la violencia pasiva podemos esconder la mano, vaya, podemos decir, yo no hice nada, ¿sí? Y en la activa, pues bueno, ahí está, ¿no? En una ocasión decía una adulta, una paciente adulta, es que yo soy la que agredo, porque mi esposo no dice nada, él nada más se queda callado, y yo soy la que le está diciendo cosas, ¿sí? Le dije que regañara a la hija por X o Y. Y entonces él dijo que no, que ese era mi trabajo. Y entonces yo ya estaba muy harta y empecé a decirle que él no hacía nada, que él nada más trabajaba y que eso no era suficiente, que él tenía que llamar la atención, la. ¿Sí? Entonces eso es una violencia pasiva porque al final del día él con el silencio está ejerciendo un malestar a la otra persona. ¿Ok? Bueno, el siguiente tema es la violencia en el noviazgo. Todos los tipos de violencia aparecen durante las relaciones interpersonales, pero cuando hablamos de relaciones de confianza, hablamos de que esas violencias se intensifican. La violencia siempre va de menos a más y generalmente empieza, en la mayoría de las veces, empieza con broma, juego, jugueteo, no pasa nada, ¿sí? Pero el objetivo principal siempre va a devenir en el control, tratar de controlar a la otra persona por medio de esta cuestión de la desigualdad del poder, en donde yo quiero que tú, ¿sí? Y el yo quiero es más importante de lo que tú quieres. Y entonces empezamos a desvalorizar a la otra persona. Empiezan, generalmente, yo sé que no nos gusta hablar mucho en este término, pero generalmente es el hombre, a pesar de que son adolescentes y tienen una edad muy similar, generalmente es el hombre el que está dotado socialmente de ese poder, de poder exigir, de poder guiar, de poder mandar, porque es al que se le está educando para ser el jefe de familia. Entonces, desde que empiezan en la adolescencia el noviazgo, a él se le da la tarea de ser el que decide cómo es la relación de pareja. Sé que no puedo decir que siempre es así, pero si hablamos en números, pues podemos hablar de más de un 90% de las veces, ¿sí? Hay mujeres que ejercen violencia, sí hay mujeres que ejercen violencia, pero no son la mayoría. Entonces, en esta cuestión del poder por el poder, muchas de las veces la violencia se presenta. Yo quiero que tú quieras, es como lo básico, cuando en realidad tendríamos que irnos a preguntarnos cuál es el objetivo de estar en pareja. Porque cuando tengo pacientes, adolescentes, por ejemplo, y les pregunto cuál es el objetivo de estar en pareja, la inmensa mayoría no sabe. La inmensa mayoría empieza a buscar respuestas y las respuestas generalmente son las mujeres en ese rubro en el que se les viene socializando, que tiene que ver con protección. Busco un hombre que me cuide, que me proteja, que me quiera, que me haga feliz, que me valore, ¿sí? Y al hombre, él da respuestas más en acompañamiento, busco una mujer que me acompañe, que me quiera, que me escuche, que me entienda, que quiera estar conmigo, ¿sí? Pero no tienen como muy claro el por qué y el para qué. Claro, algunos adultos tampoco lo tienen, pero en este caso, pues bueno, creo que en términos generales podemos hablar de que el objetivo principal de estar en pareja debiera ser el compartir la vida, ¿sí?
¿Por qué se está en pareja y para qué se está en pareja? Para compartirme a mí como persona. Sé que estoy hablando de adolescentes y no podemos hablar de que pueden compartir su sexualidad libremente, pero en lo que corresponde a la persona en general, sí. Ese es el objetivo, conocerse. El noviazgo es la etapa en la que conoces a la otra persona para ver si realmente te gusta, ¿sí? Porque el objetivo es casarte y formar una familia y tener hijos y la. Pero en sí, creo que desde la psicología tenemos que decir que el objetivo principal de estar en pareja es el compartir y es el permitir que recibir, ¿sí? Pero si al hombre, en este caso, la inmensa mayoría de las teorías lo marcan o de la experiencia que se tiene cuando se atiende a hombres, es que el hombre al final del día no se le permite expresar las emociones positivas. Desde que tenemos un niño bebé hasta los 5 años, se les permite libremente expresar emoción tanto positiva como negativa. El niño puede besar, puede abrazar, puede decir te quiero, puede hacerlo indistintamente si es si es una persona hombre o es una persona mujer a quien se lo está diciendo, sin importar la edad. Pero cuando el niño llega a los 6 años aproximadamente, casi apagando las velitas del pastel, lo primero que hacemos es coartarlo. Y es, tú ya no lloras, tú ya no besas, tú ya no hablas de emociones. Porque de alguna manera en nuestra bendita sociedad eso hace la diferencia entre niños y niñas. Y como ellos van a empezar con esa diferenciación o a acentuar esa diferenciación en rol de género, pues entonces tenemos que marcarlo más. Y los sentimientos, las emociones están más asociadas a mujeres. Entonces, al niño le toca ser pues lo que no es ser mujer, ¿no? Más frío, más distante, menos compasivo, etcétera, etcétera. Entonces, el niño alrededor de los 8 años ya no se debe de juntar con niñas y tiene que ser rudo. Cuando un niño no es rudo, entonces se le empieza a cuestionar si es niña, se le empieza a cuestionar si es, pues bueno, la palabra es joto porque así lo manejan, aunque esté mal dicho, y al niño se le exige que sea muy niño, muy hombre, o sea, que sea rudo, que sea no débil, porque todo lo sentimentalista es sinónimo de débil. Entonces los niños empiezan a demostrar su afecto, como lo decía hace rato, por medio del golpe. El golpe sí es permitido, la ofensa es permitido, la burla es permitido. A sus amigos o entre sus amigos y sus iguales, pues es su lenguaje normal. Entonces, el niño empieza a tener una cercanía con las niñas hasta alrededor de los 11 años que empieza la pubertad. A los 10 les empiezan a gustar, a los 11 empiezan a tener permiso de acercarse con las niñas, con las mujeres, pero el objetivo es, en estos tiempos pareciera que el objetivo es la sexualidad, pero tiene que ver más con esa comprensión, ese poder hablar de lo que se siente, ese acompañamiento que hace la mujer, porque ella sí tiene permiso de ser empática, porque ella sí tiene el permiso de hablar de te quiero, de me gustas, ¿sí? Y entonces el niño empieza, o el jovencito, o el puber, empieza a sentirse a gusto con esta relación que se empieza a entablar. Y ahí de alguna manera no la quiere perder. Por fin tiene alguien que la escuche, por fin tiene alguien para él, ¿sí? Y ahí es donde empieza esta cuestión del control. ¿Cómo puede controlar a la mujer? Sobajándola un poquito, desvalorizándola,
para que ella no quiera estar con otro, para que solo quiera estar con él, entonces lo tiene que poner en una postura alta, ¿no? Empieza a atacar autoestima en ella, empieza a desvalorizarla, empieza a hacerla sentir culpable, empieza a aislarla para que no le metan ideas, empieza a manipularla y obviamente la amenaza, pero todo con el fin, o la inmensa mayoría con el fin, de que no lo deje, de que no se vaya con otro, de no perderla, porque él la quiere y su manera de querer implica no soltar, ¿no? Porque se le va. Entonces, esa desigualdad que le da la sociedad le permite aprisionarla. Insisto, a lo mejor no es desde desde un lado maquiavélico de tienes que ser mía y nada más mía y yo tengo que fregarte para que te quedes conmigo, pero sí desde una manera inconsciente, de alguna manera lo hacen para que no se vaya, para no estar solo, para no sufrir, para no padecer. Y entonces la violencia en el noviazgo se presenta, la inmensa mayoría, por el miedo a perderte. Aislarla de otras personas, incluso de la familia, es una de las técnicas que más les funciona, porque entonces solo él tiene el control sobre ella, solo él tiene el control sobre lo que ella piensa, lo que ella siente, lo que ella quiere, ¿sí? Por eso las desvalorizan, para poder él ser su cabeza. Si hablamos de títeres, pues está por la cuestión de la manipulación, estaríamos hablando de que él es el titiritero. Perdón. Entonces, en la violencia, en el noviazgo o en la pareja en general, porque esto de lo que les estoy hablando no solo es del noviazgo en adolescentes, es en general, el objetivo se pierde. El objetivo de compartir se pierde por el no perderte. El objetivo se convierte en que tú eres de mi propiedad y entonces empiezan a cosificar a la persona. Entonces la persona ya no puede irse. En los adolescentes es más marcado el poder que tiene la chica, porque ella también ejerce todo esto, pero muchísimas de las veces, desde mi experiencia, tiene que ver más con ese aprendizaje que tiene de ellos o de él mismo, ¿no? O sea, te quiero y entonces no quiero que te vayas, entonces tengo que hacer todo lo que me pides, pero entonces si yo te doy todo lo que me pides, tú también tienes que darlo. Y entran en un estira y afloje en esa cuestión del poder. ¿Quién puede más? Sí. Pero desde mi experiencia, insisto, creo que el miedo es el factor principal en esta cuestión de la definición de la violencia en el noviazgo a cualquier edad. Bueno, no a cualquier edad, de adolescentes y adultos. El noviazgo en niños, pues tiene que ver con una cuestión más social, ¿no? Es una exigencia que hacemos estúpidamente, discúlpenme, pero desde niños, desde bebés les estamos diciendo que tienen que tener un novio o una novia y les estamos diciendo, ¿verdad que fulanito o fulanita es tu novia o tu novio? Y desde bebés los estamos llevando a ese camino de tener que tener una pareja. Entonces, cuando se le tiene, conforme lo que les explicaba ahorita o les comentaba ahorita, pues no se quiere perder, ¿no? Y como estamos en una edad en la que estamos alejados, generalmente estamos alejados de los padres, lo único que tenemos son amigos, pero pues con los amigos no puedo ser muy expresivo y con ella sí, pues entonces no quiero que ella se vaya. ¿Sí? Esa es una de las explicaciones del por qué la violencia en el noviazgo. Puede ser muy fuerte o muy fuerte le llaman cuando es una violencia activa, muy intensa, pero también puede ser muy pasiva y también muy intensa, ¿sí? Te controlo por medio de es que yo te quiero y si tú te vas,
Si tú me dejas, yo me voy a hacer daño, ¿sí? Entonces, tú no vas a hacer nada, pero si tú me dejas, entonces yo me voy a hacer daño a mí porque yo sin ti no puedo vivir. Y ahí se ejerce una violencia pasiva, que en realidad es muy activa, pero pues bueno, como esas hay muchísimas, ¿sí? Consecuencias de la violencia, ¿sí? En el área de la psicología. Bueno, les agregué aquí unas poquitas, son 2 hojitas. ¿Cómo lo pueden ver o cómo lo podemos ver? Una baja autoestima, una depresión, ansiedad, adicciones, soledad, aislamiento, suicidio, estrés postraumático. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de una baja autoestima? Por cómo se valorizan a sí mismos. Si nosotros vemos, viene a la consulta un chico o una chica y les preguntamos cómo están y no saben, no pueden poner en palabras cómo se sienten, ¿sí? Estamos hablando de alguien que no sabe qué hacer con sus emociones. ¿Estamos hablando de alguien que no sabe poner en palabras sus emociones? ¿O estamos hablando de alguien que no tiene ni idea realmente de cómo se siente? La depresión tiene que ver con la baja autoestima tiene que ver con qué tanto me quiero a mí mismo, qué tanto me conozco a mí mismo, qué tanto confío en mí mismo. La autoestima tiene que ver con qué tanto me estimo, pues, pero, ¿cómo explicarlo? La baja autoestima habla de qué tanto me conozco también, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy hablando mal de mí o no puedo expresar libremente quién y cómo soy, si me gusto o no me gusto, ¿sí? Ahí hay indicadores que nos pueden hablar de si esa persona está en una estima adecuada o no. En la cuestión de la depresión, bueno, ahí ya tocamos temas más de tristeza, de fracaso, de éxito, de sentirme con buena autoestima o mala autoestima, de sentirme valorizada por mí misma o por mí mismo, con síntomas de mal dormir, de sentirme culpable, de sentirme que no valgo, desilusionada de mí misma o de mí mismo, disgustado conmigo mismo, llanto fácil, etc. En ansiedad vamos a encontrar pues bueno, lo normal, que se puedan llegar a sentir torpes, que se puedan llegar a sentir acelerados, que se puedan llegar a sentir que pueden perder el control, miedo a no poder, o agitación, agitación tipo taquicardia, bloqueos en pensamiento, incapacidad para tomar decisiones en situaciones o en momentos. La soledad, bueno, de lo que les hablaba ahorita en la violencia en el noviazgo, pues una de las cosas que menos quieren es perder lo que ya se tiene, ¿no? Entonces, la soledad es uno de los miedos principales en las personas, pero en la adolescencia es mucho más porque están generalmente apartados de los adultos. Entonces sus compañeros en edad son quien más los tienen en cercanía, pero no les gusta estar solos, o es muy raro el adolescente que realmente disfruta la soledad porque está en este constante cambio de identidad o de aceptación a sí mismo o misma. El aislamiento es un aislamiento muchas de las veces por vergüenza, por miedo,
se retraen, no saben cómo enfrentar o afrontar lo que están viviendo y entonces se aíslan, les da como sus pares no lo están viviendo o creen que no están viviendo esas situaciones, entonces no las cuentan. O cuando las cuentan no encuentran una empatía y entonces lo que hacen es excluirse, aislarse. El suicidio, bueno, tenemos una tasa muy alta y creo que es la segunda causa por la cual hay muertes en nuestro país en jóvenes. Aquí tenemos, si hablamos de estadística, tenemos que los hombres son los que más se suicidan. Si mal no recuerdo, de 15 a 17 años, no, 15 a 19 años es donde está más alta la estadística en hombres. Estamos hablando que de los que se suicidan, 8 a 10 son hombres. Pues bueno, si seguimos la línea de lo que estamos hablando, podemos decir que seguramente es por la falta de ese permiso a expresar lo que se siente o esa soledad que se percibe, ¿no? Digo, a grandes rasgos, hay especificaciones muy claras del por qué se llega al suicidio, pero una de ellas, pues sí, es la depresión, es el no saber manejar las emociones. Y si al hombre, ya dijimos, lo tenemos mucho y no le permitimos y no le enseñamos qué hacer con sus emociones, pues mi lógica dice que eso los lleva al suicidio. Solamente es mi lógica. Estrés postraumático. Una de las consecuencias de la violencia, creo que después de estar viviendo la violencia, siempre encuentro el estrés postraumático en las personas. Esa incapacidad de confiar en sí mismo, de tener esas, bueno, no incapacidad, el tener esos flachazos de situaciones de violencia, el no poder dormir, el batallar para llevar una vida cotidiana, que más adelante se los escribí incluso, el estrés postraumático, el no poder ni siquiera caminar a gusto en la calle porque sientes miradas, como que alguien te viene persiguiendo, vamos, una inseguridad, ¿sí? Si hablamos un poco de historia, pues bueno, la violencia que se ejerce hacia la mujer, principalmente la mujer, la violencia doméstica o la violencia conyugal, nos habla de que está equiparada a los síntomas que tenían las personas que van a la guerra o que fueron a la guerra. De ahí es de donde se empieza el estudio del estrés postraumático y es equiparable. El estrés que se vive en una relación de pareja, en esta desigualdad de poder donde el hombre ejerce la violencia, pues tenemos que son los mismos lineamientos que se tienen en las personas que fueron a la guerra. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa y pues es algo bastante pesado. Nosotros creemos que la violencia, o pudiéramos creer que la violencia es una chiflazón o que los síntomas son una chiflazón, pero no, en realidad perduran y pueden estar ahí toda la vida. En una ocasión me tocó atender a una señora de 74 años que había sido abusada en infancia y en adolescencia. Y ella se casó, si mal no recuerdo, a los 15 y a los 19 años fue violada por un vecino. Fue tocada, se casó a los 15, entre los 15 y 16, 17 años, fue tocada por el suegro, fue tocada por un cuñado. El esposo no ejercía aparentemente violencia sexual hacia ella y entonces ella desde ese entonces entró en depresión y lo hizo un estilo de vida. Cuando yo la atendí, ella llevaba 30 años en cama sin poderse levantar, con una indefensión aprendida en donde ella se creía incapaz de resolver cualquier situación en la vida. Muchísima ansiedad, una depresión muy, muy severa, pero con un estrés postraumático muy fuerte, donde ella
batallaba muchísimo para conciliar el sueño. Una vez que lo lograba, dormía y volvía a despertar pues, con imágenes en su cabeza, con miedos. No todos los días lo vivía, pero sí 1 o 2 veces a la semana. Ella no tenía confianza en sí misma, era nula su confianza, se creía y se percibía como una mujer tonta, una mujer débil, una mujer incapaz. Sus hijos la violentaban con gritos, con insultos, con ofensas, y ella no era capaz de ponerles un alto, ¿sí? Les estoy hablando de que ella ya tenía 74 años, entonces toda su vida creyó que ella así era, ¿sí? Cuando en realidad pues simplemente eran los síntomas no atendidos, a pesar de que había estado en tratamiento psiquiátrico, pero pues en las personas que la atendían simplemente le atendían la depresión y no le daban una terapia al respecto. Ella comentó que muy rara vez había contado sobre sus violaciones o sus abusos y que cuando lo había hecho nadie le había prestado atención a eso. Que en aquel momento ella lo contó en sus citas médicas y no había recibido ninguna indicación, y entonces ella lo dio como algo normal y ya no lo contaba, ya no lo volvió a contar. Algún psiquiatra o alguna psiquiatra le preguntó al respecto, lo comentaron, pero no lo atendieron. Y entonces, pues, a lo largo de su vida lo seguía presentando. Bueno, indefensión aprendida es un mecanismo que hace que la mujer crea que no, o el hombre, claro, no es una cuestión de género, crea que no puede, que no se puede valer por sí mismo. Esta indefensión genera mucha culpa o ayuda a que se pueda improntar la culpa. Un niño o una niña que ha sido abusado, o bueno, cualquier persona, pero voy a hablar del niño o la niña, uno de los primeros puntos es: yo tengo la culpa porque mi sistema de protección no funcionó, falló, ¿sí? Cuando estamos hablando de una cuestión física, hablamos también de un punto donde yo fallé. O sea, yo hice, yo dije, o yo no hice, o yo no dije, y entonces, pues me merezco, ¿no? Entonces yo no soy capaz, yo no soy inteligente, yo no soy listo o lista, ¿sí? Va a depender mucho de la edad para saber de cómo se presenta esta indefensión. Inadaptación a la vida diaria, pues bueno, se bloquean, o la percepción de sí mismos, como lo decía ahorita, es diferente. Se creen incapaces, se sienten incapaz, y entonces la toma de decisión se toma desde ese punto, ¿no? No se da una adaptación fácil porque se retraen muchas de las veces. Son inadaptados en la cuestión de no tener esa habilidad o esa capacidad para solucionar conflictos. Entonces se van acumulando, llenando de muchos problemas. Son esos pacientes que luego llegan 5 o 10 veces con la misma problemática, o con una problemática diferente que ya ni les crees. Les duele, siempre les duele algo, y les das el medicamento y a los 2 o 3 días regresan porque ya les duele otra cosa, ¿sí? Entonces eso nos habla obviamente de una cuestión psicológica, en donde lejos de prejuiciarlos o lejos de quererlos regañar, pues creo que tenemos que acompañarlos, de nuevo insisto, a canalizar, a buscar una atención psicológica. Irritabilidad, bueno, las consecuencias de la violencia. Los adolescentes de por sí los tenemos asociados con rebeldía y con irritabilidad. No saben qué hacer con sus emociones, la inmensa mayoría, y entonces reaccionan desde el enojo, desde el estrés, desde la desesperación. No saben afrontar y encontrar solución a sus conflictos, y entonces se desesperan, se abruman, se enojan, se frustran,
ya decíamos, se aíslan o generalmente él y la adolescente se polarizan o son muy hacia abajo, muy sentimentalistas, pobrecito de mí o pobrecita de mí, o no sé cómo resolver, no puedo, o en el lado negativo, de enojo, de estar todo el tiempo echando para todos lados, no cumpliendo con tareas, no cumpliendo con responsabilidades, en contra de todo mundo, la rebeldía, no haciendo caso, etcétera, etcétera. Sensación de bloqueo, bueno, lo que decíamos hace un momento, es el pensamiento se bloquea y no encuentran soluciones, simple y sencillamente lo toman desde lo emocional, sube la emoción, la razón se queda un tanto abajo y todo lo que hacen es desde lo sentimental. Y como el pensamiento que se tiene en ese momento es negativo, la emoción obviamente va a ser negativa y muchas de las veces entra un mecanismo de defensa que es bloqueo, niego, escindo incluso, para no tener que trabajar desde lo negativo, que es en el momento en el que se encuentra. Entonces, a veces esa sensación de bloqueo es un mecanismo de defensa o les ayuda a defenderse ante la situación. Manejan unos niveles de preocupación bastante altos. Están mordiéndose las uñas, están buscando opciones para solucionar, pero están muy circulares en ese pensamiento. Tristeza, bueno, hablábamos de que ambos, tanto adolescentes, todos los adolescentes, buscan encontrar el apapacho, el que los consientan, el que los quieran, el que los acepten, el que les den afecto. Solo que, como están buscando su identidad, son más, repelen y entonces generalmente el adolescente lo que hace es llamar una atención negativa, porque ellos andan más en negativo. Entonces, la tristeza se apodera muy fácilmente de ellos porque sienten que no los quieren, porque sienten que no los entienden, porque se sienten solos, porque se sienten abandonados. Por eso es muy fácil que el adolescente sea un blanco perfecto, hombre y mujer, del adulto o de la adulta para abusar de ellos. Recordemos que quien más abusa es el hombre, ¿sí? Pero bueno, tengo que hablar en general y decir que la mujer también. Vergüenza, una persona que es abusada físicamente, golpeada, pues siente vergüenza cuando tiene que reconocer que no se sabe defender. Una persona que es abusada, que han ejercido violencia psicológica en ella, siente mucha vergüenza porque recordemos que la violencia psicológica destruye la autoestima. Recordemos que es un malestar emocional que se siente o se percibe y daña la autoestima. Entonces se siente con mucha vergüenza. Cuando se tiene una paciente, mujer, con una pareja en donde ya viven juntos, por ejemplo, y viene y nos dice, es que traigo un moretón porque me pegué en la puerta, ¿sí? Nosotros no entendemos por qué no nos dice que le pegó la pareja, ¿no? Y hasta nos llega a molestar que nos mientan. Pero en realidad tiene que ver con la vergüenza muchas de las veces, el por qué no lo hablan. Tiene que ver muchas de las veces con el no quiero que me digas que lo deje, que esa es otra, que voy a hacer un paréntesis aquí. Siempre me preguntan por qué las mujeres que son maltratadas no dejan a sus parejas, ¿sí? Y hay investigaciones al respecto y una de las razones principales es, pues porque los quieren, simple y sencillamente los quieren y todo esto que les acabo de decir, ¿no? Tienen una baja autoestima, no confían en sí mismas, hay una indefensión aprendida, hay una confusión de quién soy, cómo soy, si voy a poder yo sola.
hay un estrés postraumático previo. Entonces, no es nada más porque les gusta que las estén maltratando. Tiene que ver con incapacidad para hacerlo. Por eso, siempre la indicación es, ves una mujer que está maltratada o que vive violencia o vivió violencia en su pareja, bueno, echémosle la mano acercándola al servicio especializado para que lo atienda, para que le ayude a crecer o restablecer ese bienestar emocional y poder llegar a una toma de decisión y que entonces decida si se aparta de esa pareja o no, o si implementa técnicas para limitar esa violencia del otro. ¿Sí? Bueno, cierro paréntesis. Sienten temor, una visión negativa de la vida actual y futura. Cuando la violencia ha sido muy intensa, se cree que el futuro es incierto, se cree que ya no se tiene un futuro en donde pueda llegar a ser feliz. Cree que eso es lo que le tocó y pues ni modo, aquí tengo que estar, ¿no? La adolescente cuando tiene una negativa, generalmente tiene detrás mucho estarle diciendo, tú no vales, tú no sirves, tú no puedes, tú sin mí no eres nadie, ¿quién te va a querer después de haber tenido relaciones? Tú eres fea, tú estás gorda, tú estás flaca, tú no te peinas, tú no te maquillas bien, no sé, una serie de críticas, ¿sí?, hacia su persona principalmente, en donde va a creérsela, ¿sí?, porque es justificada en el momento. Y entonces empiezan a tener una visión negativa del poder salir adelante. Problemas para llevar a cabo actividades nuevas, pues tienen problemáticas en cognición, por ejemplo, ya no son capaces de poner a la misma atención o de concentrarse, tienen tantos problemas en la cabeza que ya no pueden poner la misma atención que tenían antes, por eso bajan calificaciones, por eso pierden amistades, por eso se aíslan, porque ya no piensan en otra cosa más que en sus problemas. Distorsión de la realidad. Aquí se creen negativas o se creen personas que no pueden, que no valen, que no sirven, y entonces creen que el mundo está en contra de ellos. Si hablamos de que son adolescentes, estamos hablando de gente que se siente incomprendida de por sí, y entonces pues no pueden acudir a nadie porque nadie les va a creer o nadie les va a ayudar o se van a burlar de ellos o no sé, cualquier cosa que haga que ellos no vean la realidad tal cual. Cuando una persona, hombre o mujer, se atreve a hablarnos, nos tiene la confianza para hablarnos sobre su vida personal, su modus vivendus en familia o en pareja, tenemos que ser bastante discretos. Bueno, cada quien es como puede, yo no les voy a decir cómo ser, pero yo les recomiendo que seamos bastante discretos y no exponer públicamente a esa persona. Muchas de las veces lo que hacemos es, por tratar de ayudar, comentarle a alguien más, oye, mira, ella tiene esta situación, pero lo hacemos en el pasillo, pero lo hacemos a voz fuerte, ¿sí? Y entonces ahí se retraen, ya no quieren hablar, porque entonces están siendo exhibidos. Y ahí obviamente ya estamos hablando de una revictimización, pero esa revictimización la mayoría de las veces, sobre todo en una cuestión de dependencia de gobierno, tiene que ver con la creencia de que le estamos ayudando, pero no nos estamos dando cuenta que nos está faltando el tacto. Entonces yo ahí solo sugiero que pensemos en cómo se está sintiendo la otra persona, si la estoy exhibiendo. Sí, hay que buscarle quién le pueda brindar la ayuda, pero hay que cuidar no exhibir. Sensación de la pérdida de control. Cuando ya la violencia es mucha o muy repetitiva, se tiene esa sensación de que ya su cabeza no les da para solucionar. El hombre, por ejemplo, cuando está explotado, no mide el alcance de sus palabras,
la mujer también, no es una cuestión de género definitivamente. Y entonces eso que se le dice a la otra persona es muy hiriente, ¿sí? Y la otra persona lo que quiere es defenderse y entonces se sale de su control porque ya no están hablando a un nivel de razón, están hablando a un nivel de emociones y generalmente es una emoción negativa o de dolor, ¿sí? La sensación de pérdida de control tiene que ver, bueno, voy a hacer otro paréntesis. El ciclo de la violencia, que supongo se los han explicado muchas veces, tiene que ver, lo explico rapidito, tiene que ver con etapa 1, acumulación de tensión. Me guardo, me guardo, me guardo, me guardo, me guardo todos los detalles, todas las situaciones que no me han gustado. No quiero pelear, me voy a quedar callada, callado. No quiero decir nada, no quiero ocasionar un problema, estamos en tal lugar, ok, pero se lo guardan. En la segunda etapa, bajo cualquier detallito, por mínimo que sea, explotan. Y cuando explotan, deviene la violencia en ese momento. Gritos, insultos, ofensas, amenazas, empujones, jalones, golpes, violación, dejar encerrados bajo llave, dejarle de hablar, no sé, cualquier expresión de violencia se presenta en ese momento. Y si la pareja, en este caso la mujer, se intenta defender, pues aquí ya se da propiamente la lucha de poder. Te tengo que ganar, ¿sí? Tú no me vas a ganar. Y entonces empiezan a hacer, si recuerdan, les había dicho, la violencia va de menos a más, entonces empiezan a usar cosas más impactantes sobre la otra persona que les haga más daño, porque lo que quiero es ganar. No sé qué ganen, no, sinceramente después de 20 años atendiendo violencia, no sé, bueno, 15 atendiendo violencia, 20 atendiendo pacientes, no logro entender qué es lo que ganan en una pelea en donde ya están explotados, en donde a fuerza quieren tener la razón, a veces la tienen, a veces no, pero el chiste es ganar. Después viene una fase que algunas personas la usan y otras no les agrada tanto, una fase de culpa o arrepentimiento. En realidad les cae el 20 de lo que hicieron durante la explosión. Y empiezan a tratar de zafarse de la culpa y decir, bueno, es que si no me hubiera dicho, yo no hubiera hecho. Ay, no, pero sí le hice algo muy feo. Y empiezan en ese debate interno, si bien nos va, porque hay quienes simple y sencillamente dicen, pues se chingó, yo ya lo hice, perdón por la expresión, pero así lo dicen, yo ya lo hice y punto, ¿sí? Ni modo. Y la inmensa mayoría de las personas, de los hombres, sí hacen esta fase de decir, a ver, ¿qué fue lo que hice? ¿Sí? Y les cae un poco el 20. Y quien quite y entren en la fase de arrepentimiento, de no quererlo volverlo a hacer. Para esto viene la tercera etapa, que se llama luna de miel, donde es perdóname, no lo vuelvo a hacer y te prometo que voy a cambiar. Y buscan incansablemente el perdón. Se hincan, lloran, expresan todas las emociones, prometen que van a ser como ella siempre lo ha pedido, ¿sí? Aquí yo tengo un punto y digo, bueno, ¿hasta dónde él realmente quiere que ella lo perdone para estar con ella? Porque realmente la ama o la quiere. ¿Y hasta dónde quiere ese perdón para liberarse de su propia angustia o de su propio arrepentimiento o sentimiento de culpa de lo que hizo en la etapa anterior? La verdad no sé, depende de cada caso. Pero una vez que ella es convencida de que él quiere cambiar, de que él está dispuesto a cambiar, pues entonces ella lo pone a prueba y entonces lo perdona. Y volvemos a empezar el ciclo, se empiezan a guardar cosas, porque acabamos de salir de una y entonces no puedo explotar de nuevo tan rápido, entonces me empiezo a guardar, termino explotando y termino de nuevo pidiendo perdón. Entonces, esta sensación de pérdida de control se presenta, bueno, cierro paréntesis,
Esta sensación de pérdida de control se presenta muchas veces producto de ese ciclo de la violencia. Son tantas veces que es muy fácil llegar a un punto de explosión rápidamente, ¿sí? Alteraciones en la atención y o memoria. No me acuerdo lo que hice, no me acuerdo qué pasó. No logro concentrarme, no logro buscar aquí en conjunto con buscar formas de solucionar las cosas. Todo me lleva a estar ciclado en un mismo punto, a dar, ¿se acuerdan lo que hablábamos de pensamiento? A darle vueltas en el pensamiento nada más a lo mismo, de lo mismo. Bueno, consecuencias físicas, ya nos tardamos, consecuencias de la violencia en el ámbito físico, que es como lo podemos ver más fácilmente: dolores articulares, dolores de cabeza, alteraciones en el apetito, síndrome de colon irritable, gastritis, dificultad para dormir, taquicardias, moretones, lesiones, embarazos no deseados o no planeados, enfermedades de transmisión sexual frecuentes, temblores en manos y piernas. Las alteraciones en el apetito no son tan comunes en los adolescentes, sobre todo en los hombres. Eso siempre tienen mucha hambre. Entonces, cuando un adolescente tiene poco apetito, es un indicador bastante interesante desde la psicología. O tiene mucho. Las mujeres, por ejemplo, las chicas, sí comen y comen bastante bien, pero empiezan a comer de más. Empiezan a tener muchas cefaleas, empiezan a tener gastritis, todo lo relacionado al colon. Hay teorías que no necesariamente son de psicología y hablan de, pues lo que no dices te lo llevas al cuerpo, ¿no? O sea, hay cosas que no hablas, como tu estrés, tu desesperación, tu angustia, tu frustración, y entonces te lo quedas, te lo tragas. Y pues, ¿a dónde se va? Al sistema digestivo, ¿sí? Se cree que por eso se tienen ese síndrome del colon irritable, por el estrés, pero es en realidad esa parte de no hablar. Recordemos que estamos hablando de adolescentes que no tienen tanta confianza en sí mismos o en sí mismas y que no tienen confianza o redes sociales de apoyo suficientes para hablar, para entender lo que están viviendo, y que nosotros somos agentes que les podemos permitir hacerlo o ayudarlos a que lleguen con esas personas, como en mi caso, con lo cual les podamos ayudar a encontrar cómo manejar sus emociones y encontrar soluciones a sus conflictos. Pues en general, esta es la presentación que les traía hoy, o el tema que les traía hoy. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza, yo me encuentro en el Centro de Salud de Terminal. Y pues bueno, no quiero terminar esto hasta no quedar como muy puntual la parte de si alguien tiene algún caso de violencia. Lo único que les pido es canalicen, busquen cómo esa persona reciba una atención. Yo sé que nos han hablado y que tenemos obligaciones de lo legal en cuestión de el aviso al Ministerio Público. Yo sé que tenemos muchos formatos que llenar, pero yo abogo hoy por el compromiso a que esa personita o esa persona, para no minimizar, llegue a manos de alguien que sí tenga profesionalmente la capacidad de ayudarles y sea su rol ayudarles, ¿sí? Ya sea en lo legal, ya sea en lo asistencial, ya sea en la salud mental, y pues bueno, ustedes son los que saben en la salud física, ¿no? Pues sin más por el momento, aquí le dejamos, y cualquier cosa me encuentran aquí en el Centro de Salud de Terminal. Gracias.